Moi, katsot kanava 2, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. Mi papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Romulus, comodidad y confort para ese al que consideras un guerrero. Amables televidentes, los saludamos de nuevo desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, presentándoles nuestro programa estelar Calzando Ideas con Rómulo. Como les dijimos en el programa anterior, hoy continuamos la entrevista con don Oscar Dosman. Él es el gerente estratégico de la compañía, lleva 25 años acompañando a don Rómulo Marín, el dueño de la fábrica de calzado Rómulo, haciendo empresa, construyendo lo que hoy es una empresa de 1000 trabajadores, lo que hoy es una empresa que fabrica más de 1 millón de pares de zapatos al año y que tiene unas posibilidades de crecimiento muy prometedoras en el futuro inmediato y en el futuro inmediato. Vamos a seguir conversando con él para que nos cuente cuitas del quehacer empresarial que con toda seguridad son de mucho interés para quienes tienen intereses emprendedores, intereses como empresarios en su familia o en su entorno en el que se mueven. Don Oscar, agradeciéndole por continuar con nosotros, quiero preguntarle, haga de cuenta que usted es la fábrica, ya no es don Oscar, es la fábrica. Imagínese por un momento que usted es la fábrica y yo soy el médico, y usted viene a pedir cita para que más o menos lo valore. Entonces yo le hago la pregunta que le hace el médico: a ver, don Oscar Dosman Calzado Rómulo, dígame, en estos 25 años, ¿cuáles han sido como los 2 o 3 momentos de más enfermedad o accidente que usted ha vivido como fábrica, si las tiene identificadas? Sí, muchas gracias. Continuando con la temática, definitivamente, como le comentaba, yo llegué a la compañía en el año 1991. Tuvimos unos momentos de crecimiento, una época de crecimiento hasta el año 1999, año 2000, y en el año 2000 iniciaron los malestares. Lo que fue en el año 2000, 2001, 2002 y 2003 se agravó el paciente y definitivamente tuvimos que ingresar al tema de la ley 5.50. Esa fue ese año 2002, 2003 y un poco el coletazo llegó al 2004. Fue el año más complicado por diferentes situaciones, una novedad que se presentó con una comercializadora que teníamos en Venezuela. Prácticamente la fábrica pierde en un abrir y cerrar de ojos más de 5.000 millones de pesos y efectivamente se produce pues esa gravedad financiera dentro de la compañía del año 2001 al año 2004. Y estando en ese momento, me imagino que fue una época muy crítica donde no había plata ni para comprar el tinto. Seguramente que no podían pagar servicios públicos, pagar la nómina, pagar proveedores, atender los pedidos de los clientes, porque eso es lo que pasa cuando no hay liquidez, que no hay plata con que atender el negocio. ¿En algún momento, don Oscar, usted pensó en saltar del barco? ¿Pensó en irse? ¿En renunciar? En ese momento hice una evaluación sobre toda la problemática que nos había llevado a esa crisis. Y veníamos de 10 años anteriores de un muy buen funcionamiento,
de unos muy buenos niveles de crecimiento, un producto fortalecido que nos había llevado a tener una pequeña cadena de almacenes de 13 puntos de venta, donde teníamos una comercializadora en Venezuela, teníamos negociaciones en el exterior, en Panamá, Costa Rica, Aruba, Ecuador. Teníamos una oficina en Bogotá, teníamos una fuerza de ventas creciente, un pool de clientes muy interesante, el producto con una gran aceptación. En esa época teníamos un cliente como el Seguro Social en la parte institucional muy bueno. Y de un momento a otro empiezan las dificultades y lógicamente mi aspecto profesional fue hacer una evaluación. Yo nunca pensé como iniciativa propia decir me voy de Calzado Rómulo, pero sí me senté con don Rómulo y le dije, don Rómulo, mi carta está sobre la mesa para que usted tome la decisión. Yo no me quiero ir, pero sí, para que Calzado Rómulo salga de este bache y usted logre reestructurar y tenga libertad, aquí está mi carta de renuncia. No fue aceptada y básicamente lo hice como un tema de protocolo y poderle brindar la posibilidad a él de que tomara como la mejor decisión. Y eso que usted hizo, que al no aceptar, entonces usted se quedó, usted decidió quedarse, ¿a usted le implicó, don Oscar, y me imagino que los trabajadores que están acompañándolos, meses sin sueldo? ¿Usted cómo sobrevivió? O sea, ¿cuáles fueron las estrategias que jugó la empresa y que jugaron ustedes, las personas que de alguna forma vivían? Porque es que uno monta empresa para vivir de ella, ¿no? ¿Sí? Fue una época, digamos que en paralelo fue muy crítica, nosotros llegamos a estar adeudando hasta 3 meses, tres quincenas de salarios. Era bien complicado porque tocaba ir a hablar con el proveedor igualmente a decirle, mire señor, lo que pasa es que tenemos 200 millones de pesos vencidos, yo no se los puedo pagar este mes, pero necesito que por favor me suelte otros 200 millones de pesos más en cueros. Ya, entonces eso era una dinámica de ir, visitar al cliente, al proveedor, sentarnos con él, hablar, y gracias a Dios yo no recuerdo que en ninguna de esas reuniones nos hubiésemos venido sin el resultado ideal, que era básicamente tener nosotros el cuero, tener la suela, tener los materiales, y de una u otra manera, digamos, lo que recurríamos era al sector extrabancario también en su momento para poder solventar todas esas vicisitudes. Hay dentro del medio personas que cobran al 1% diario, cambiar cheques para poder pagar la quincena el sábado, pero la quincena de hace mes y medio o 2 meses atrás, ir con un cheque de 20, 30 millones de pesos, cobraban, entonces decían el sábado, el domingo y el lunes que es festivo, entonces y lo comíamos el martes, entonces un 4%. Tanto a nivel empresarial como a nivel personal prácticamente jugábamos con ese tema de los cheques, y el martes pues realmente levantarnos a mirar cómo íbamos a hacer para cubrir esos cheques. Nunca llegamos a incumplir con un tipo de obligación de esas, pero sí era pensando cómo vamos a hacer para conseguir esos 30 millones de pesos que dejamos al señor de la bomba, y que no teníamos la plata, no teníamos el recurso, y lo peor era que si no lo pagaban el cheque pues perdíamos la credibilidad y era otra puerta más que se cerraba. Fue muy difícil, los bancos no le prestan ni a la fábrica, ni le prestan a sus directivos, no nos prestaban, y prácticamente todo nos tocó, como se dice, rebuscarnos en el sector extrabancario y apretarnos un poco la correa y tratar de no meternos en más obligaciones, pero fue bastante complejo. Bueno, pero como usted decidió quedarse y seguir jugando el partido con don Rómulo y con los trabajadores que están en ese momento,
¿Qué lección aprendió de ese proceso, de esos 2 años intensos donde hubo crisis, donde no había con qué pagar, donde, como usted mismo lo dice, levantarnos un lunes para comenzar semana sabiendo que teníamos un piano inmenso de deudas aquí que tenemos que salir a cubrir y que no teníamos el panorama claro? ¿Cuáles son como esas 2 o 3 lecciones fundamentales que usted asimiló? En el periodo de los 10 años anteriores a la crisis, lo que nosotros no controlamos el crecimiento. Pensamos que esto era de crecer. No hubo un control sobre eso. Y efectivamente nosotros no haber controlado, y es un mensaje que indiscutiblemente queda dentro de esta charla, y es posible crecer, pero hay que controlar ese crecimiento. A veces crecer es quebrarse. A veces crecer es quebrarse. Le apostamos mucho al mercado del exterior, y para mí otra lección es: no hay como el mercado interno. Brinda rentabilidad, lo conoce uno, es al que uno puede ir, visitar, palpar, pero definitivamente dentro de unos niveles de compañía, crecerlo de una manera controlada, indiscutiblemente nos lleva a concentrarnos en el mercado nacional. Siempre existe el bichito de exportar, el bichito de salir, pero indiscutiblemente eso requiere de una estructuración mucho más a fondo. El gobierno, en todos los medios, en todos los ámbitos, se dice exporte. Y uno puede tener el producto, uno puede ser competitivo con su precio en el exterior, pero indiscutiblemente eso es otro cuento. Nosotros hoy en día estamos exportando, ya estamos mucho más consolidados administrativamente, lo podemos hacer, pero igualmente se hace de una manera controlada. El dólar, por más estudiosos que tenga uno dentro de la compañía, muchas veces son cosas que no se logran visualizar. Ecopetrol tiene todos los análisis y ese coletazo que dio el precio del petróleo no lo lograron controlar. Entonces digamos que hay todos esos aspectos. Hay otra situación, y es que, como lo comentaba en el programa anterior, a pesar de que todo por el producto y le demos todo al producto, tampoco podemos desdeñar tanto el aspecto administrativo y de control interno, donde igualmente pues hay profesionales en el campo que indiscutiblemente dan alertas, y hoy en día digamos que uno escucha mucho más. Un aspecto también es saber a quién escuchar, porque en medio de todo el mundo empresarial hay mucha gente hablando al lado. El gran tema está en a quién es que estoy escuchando y por quién voy a ir como siguiendo, digamos, algunos lineamientos. No es fácil, pero allí está, digamos, como otra gran lección. Las personas que nos hablaron al oído en su momento, escuchamos a los que eran, y en el momento en que dijimos, entramos en la ley 550, hubo personas que estuvieron a nuestro alrededor, nos acompañaron, y realmente, digamos, hay personas valiosas dentro del medio que indiscutiblemente hay que saber discernir para decir, estas son las personas. Hay otros que dijeron, ¿sabe qué? Cojan una plata y huélense. ¿Ya? Afortunadamente no se escuchó a esas personas y se escucharon a las otras personas, porque digamos sabíamos que en el medio de todo esto había mucha cosa en juego.
Correcto. Y yo me atrevería a plantear que hay otra lección que ustedes vivieron en carne propia, y es que en estas situaciones críticas empresariales, al final brota la solidaridad empresarial, la solidaridad de clases, si se puede decir así. Usted mismo dice que los proveedores de suelas, los proveedores de cueros, los proveedores de diversos materiales, nunca los dejaron tirados. Posiblemente con unos había que regatear más que con otros, pero al final ellos, como también son empresarios, entendían de mejor manera la situación por la que pasaban ustedes, lo que no ocurrió con la banca. La banca sí no le importa. Y esto hay que decirlo porque estamos hablando para emprendedores y empresarios. Por eso cuando el banco dice, tú necesitas para un carro, tú necesitas para arreglarte, hacerte cirugía estética, tú necesitas para comprar una nueva casa, irte de vacaciones, hay que ponerle mucho cuidado a esas publicidades de sirena, porque el banco te embriaga y tú crees que es muy fácil, pero cuando llega el momento que no pagas, el banco no tiene hígados y no hay nadie allí que sea realmente una persona que entienda tu crisis. En cambio, con los empresarios, cuando son los empresarios los que financian, él sí puede entender de mejor manera la crisis que está viviendo el deudor. Ese es otro gran mensaje que queda, digamos, dentro de todos estos aspectos, aunado a una situación, y es, como empresario, cada uno de las personas que tienen sus negocios deben de transmitirles ese aspecto, como lo hicimos nosotros, de lealtad, de transparencia hacia los terceros con los que nosotros nos movemos. Todo el público que está alrededor de una empresa está mirando cómo se mueve usted. Y ellos hacen sus diagnósticos realmente sin ver estado financiero, sin ver nada, y lo ubican a usted en un estatus. Usted puede ser, y se vive hasta en las familias, donde usted puede decir, yo tengo un hermano que es muy trabajador, pero es muy derrochador. Tengo otro hermano que de pronto ahorra, pero todo lo invierte en juegos. Usted hace un diagnóstico de su gente, de su entorno. Lo mismo sucede con las empresas. Entonces, es claro que si usted es una persona que ha sido leal, que siempre es transparente, que todas las negociaciones las hace aquí encima del escritorio, usted va creando a su alrededor una serie de entes que son como una especie de salvavidas, que en el momento en que usted lo requiera, esa persona hace la visualización y dice, esta persona está en esta crisis, pero ya nos vino y nos dijo una vez cómo era que era su producto. Vino y nos dijo, mire, tengo esta dificultad, pero yo veo que él no está gastando su plata en el carro último modelo, que vive en una mansión, y entonces esta es... Ni que se la pasa viajando de paseo. De paseo, va uno a las 7 de la mañana, está en la fábrica, y va uno a las 7 de la noche y está en la fábrica, o sea que no tiene descuidado el negocio, realmente son los avatares del mismo. Entonces eso hace de que sus colaboradores, trabajadores, los proveedores, realmente en un momento determinado tengan en cuenta esto. Eso lógicamente el sector financiero sí no lo tiene en cuenta. El sector financiero le mira a usted el 30, usted tiene una obligación y el primero ya está vencido. Y usted puede tener una obligación desde hace 20 años y siempre ha sido puntual. Pero el primer día que usted se atrase, a usted lo van a llamar y le va a llegar la carta y le va a decir, ojo, que si usted se pasa, y luego llega a los 15 días, entonces ya le van a cobrar un porcentaje, porque son aspectos financieros muy del sistemas, y eso está allí parametrizado. ¿Ya? Entonces, realmente, como empresarios, definitivamente su apoyo
lo puede obtener a través de sus equipos de trabajo, de sus trabajadores. En segundo lugar, una mano fuerte, sus proveedores e igualmente sus clientes. Si usted tiene unas claras políticas comerciales, si usted hace un producto y la calidad que está vendiendo es la que está entregando, los clientes lo empiezan también a apreciar. Personalmente o como empresa, había personas a las cuales nos colocaban el pedido y como ustedes no tienen plata, por aquí le mando 50 millones de pesos. Entonces, igualmente porque conocían de que no íbamos a tomar esos 50 millones de pesos y los íbamos a llevar para otro lado, sino que los íbamos a invertir en ese pedido para él que nos lo mandó y éramos muy respetuosos de todo eso. Por eso igualmente muchos trabajadores en su momento renunciamos a una serie de prebendas que se tenían, porque se decían, de esta salimos, ¿ya? Y eso se nos reintegra con creces, como efectivamente, digamos, ha sucedido. Entonces, definitivamente este es el resultado de todo un comportamiento interno para luego, digamos, haber recibido todos estos apoyos. Comentaba ahora, cuando entramos en Ley 550 había un proveedor, Curtipieles, del señor Bernardo Calle de Cerrito. Cuando entramos en Ley 550 estábamos debiéndole 600 millones de pesos y al mes de estar nosotros en Ley 550 ya le debíamos 1.000. O sea, abrió sus puertas y dijo, yo creo en ustedes. Lo mismo sucede con los proveedores algunos proveedores de suelas. Digamos, hubo esa apertura. Digamos que en este mundo, en este tiempo, igualmente han habido otras empresas que junto con nosotros entraron en Ley 550. Ellos que priorizaron al sector financiero, ¿ya? Y entonces estaban muy comprometidos con el sector financiero y le entregaron al sector financiero todo. ¿Qué hicieron los proveedores? Pues ellos se sintieron desprotegidos y no entregaron las materias primas y lógicamente ese era un proyecto ya no viable y finalmente llega pues a liquidación y desaparición desafortunadamente de la empresa. Así es. Bueno, esto es un tema de mucho interés porque aquí estamos hablando de la historia empresarial, pero de verdad. No es la historia empresarial de texto, de PowerPoint, de consultores que, pues con mucho respeto lo digo, que a veces hablan del mundo empresarial sin jamás nunca haber emprendido una iniciativa ni arriesgado un solo peso de capital. Aquí estamos hablando de una empresa que ha arriesgado la vida, el corazón, el espíritu, el ánimo, no solo de su fundador, sino de mucha gente que como don Oscar ha estado al pie del cañón. A propósito de eso, en estos minutos que nos quedan yo quiero pedirle a usted, en el entendido de que este programa, y esto también hay que decirlo para que los televidentes lo entiendan, esto no es un programa para hacerle salamerías al dueño, no es un programa para decir bellezas de don Rómulo Marín y para elevarle su ego porque él así lo haya pedido, no, es un programa en el que hay que hablar con entera libertad de lo bueno, de lo feo, de lo maluco, de lo bonito y de lo muy bello que haya, porque esa es la vida está llena de matices. Pero usted que es un empresario, que ha sido un líder, un ejecutivo líder en la compañía, que ha conocido el trabajo de don Rómulo, la manera de afrontar los diversos momentos, trate de explicarnos de una manera muy concreta qué es lo que más destaca de don Rómulo en aquellos aspectos donde acierta y qué es lo que cree usted que ha contribuido a que don Rómulo también se equivoque. Efectivamente, la gran bondad que tiene don Rómulo en interesarse realmente por las personas, esa es una particularidad, además de tener una inteligencia muy grande porque digamos, la tiene y es asombrosa, porque de los 1.000 trabajadores que somos hoy en día, él prácticamente puede contar un poco la historia de cada uno de nosotros,
Él sabe de la señora que iba a recibir el hijo, que venía que estaba en España, pero que llegó y que tuvo algún tipo de dificultad y que hace 4 años le prestó 1 millón de pesos, el muchacho se fue y luego le mandó 500, o sea, de ese tipo de llegar hasta ese tipo de minucia, tiene, y es el conocimiento, y fuera de tener el conocimiento, sus ganas de ayudar, sus ganas de apoyar cualquier tipo de actividad, la señora que va a colocar las arepas, todas esas cosas. Entonces, esa es, digamos, una gran fortaleza, y lo hace con sus colaboradores, con nosotros como colaboradores, como trabajadores, pero igualmente lo hace con los clientes, lo hace con la parte política igualmente, donde igualmente se involucra, y siempre lo hace sin esperar nada a cambio, pero siempre recibe muchas cosas a cambio. Nosotros podemos dar como testimonios en ese sentido que gracias a Dios no hemos tenido grandes robos en la compañía, pero cuando de Calzado Rómulo se ha perdido un par, casi siempre ha aparecido, porque alguien ha llamado a la fábrica a decir ese zapato está en tal parte. Siempre alguien llama a decir dónde está ese zapato. Cuando vamos a ver quién fue el que llamó, ¿se acuerda que usted fue la persona que yo una vez le llevé a mi hijo y que estaba en estas condiciones y usted le hizo esto? Sí, señor. Entonces, esa es, digamos, el gran capital, esa red que él ha tejido, digamos, a su alrededor, pero de manera totalmente desinteresada. Casi nunca, digamos, tiene que recurrir a tener que decir, yo a este señor le hice un favor, voy a pedirle esto otro para que me pague con eso. No, llegan las cosas de manera natural en ese sentido. Digamos que si nos vamos a la situación de cuál es como esa debilidad que uno pudiera visualizar en él, pues digamos que por el hecho, digamos, de las virtudes y de toda esa capacidad que él tiene, él le da a que todo mundo tiene esas mismas capacidades. Y entonces, digamos, desprevenidamente, él puede ver a una persona y le dice, sí, pero usted sabe manejar calculadora, sí, entonces usted me puede servir como contador. Entonces él lo trae y él piensa que le puede servir como contador. Entonces, por esa parte humana, él busca ubicar casi que a todas las personas que traen una hoja de vida aquí a la portería. Y en ese orden de ideas han habido desbordamientos. O sea, muchas personas han pasado por las compañías, pero pues lógicamente no reunían el perfil para estar dentro de determinado cargo. Entonces, eso pues lógicamente ha retrasado procesos, se ha dilapidado plata, porque pues ha habido pagos y ha habido gente con unas muy buenas remuneraciones que de pronto supieron vender muy bien una idea, pero que pues en la práctica no daban. Entonces, digamos que esa puede ser una debilidad que se visualiza allí dentro de todo este diario discurrir de cosas. La última pregunta, porque el tiempo se nos está acabando, don Óscar. ¿Usted es optimista con razón? Es decir, no quiero decir como cuando uno dice, no, yo sé que mi Diosito me va a ayudar. No. ¿Usted tiene razones válidas para ser optimista con el futuro de esta compañía? Sí, yo soy una persona muy creyente en Dios, sí, efectivamente. Pero efectivamente creo que sin pecar de ostentoso, soy la persona que más documentada está con respecto a lo que es Calzado Rómulo hoy, a lo que son sus fortalezas y lo que son nuestras debilidades, a las amenazas
que podemos tener, y eso me brinda la posibilidad de ser indiscutiblemente muy optimista, basado en las cifras, en los estados financieros, en las proyecciones que tenemos y que personalmente realizo. Digamos que yo maseo los estados financieros, los degusto, les hago cualquier tipo de ataque a los mismos estados financieros, para no dejarme ubicar, digamos, en una zona de confort y de tranquilidad. Casi siempre me pongo como en el caso extremo. Estoy monitoreando constantemente a ese cliente grande que tenemos, a ese proveedor que es muy grande, a ese funcionario que tiene la compañía, que es muy importante por la compañía, para la empresa, pero que de pronto no tiene un segundo al mando, evaluando siempre como ese plan B, dentro de todas las diferentes actividades que tiene la compañía. Esa única máquina que nos hace algo muy interesante, pero que no tenemos sino una sola máquina, siempre es materia de preocupación, no solo mía. Hay un equipo de trabajo dentro de la compañía, pero digamos que allí yo concentro mi tiempo y mi dedicación con respecto de estar puntualizando muy específicamente en esos temas. Bueno, don Óscar, usted ha sido muy didáctico, muy aleccionador en esta entrevista que nos ha concedido, o en estas dos entrevistas que nos ha concedido. Yo quisiera que me permitieran resumir en 4 puntos lo fundamental de lo que he captado de su conversación. Lo primero de ello es que usted insiste mucho que un secreto del éxito de esta compañía es su apuesta por el producto, que diciéndolo en lenguajes más técnicos podemos decir focalización. Se concentraron, como dice el refrán, el zapatero en hacer zapatos y hacer el zapato como lo querían. Allí eso los vacunó para no perderse. No se dispersaron haciendo guantes, no se dispersaron haciendo gorras, no se dispersaron haciendo delantales, hicieron zapatos, y un zapato de una determinada calidad. Segundo aspecto que usted ha mencionado, crecer desordenadamente es un gran riesgo. Lo dijo porque nos mencionó que entre el 91 y el 2000 crecieron, pero no crecieron ordenadamente. Y cuando llegó el momento del desdoblamiento, de las vacas flacas, de la crisis, no estaban suficientemente preparados para recibir esos embates que les estaba dando la coyuntura económica. Tercero, se embriagaron con el mercado externo y desdeñaron el mercado interno. Eso fue muy importante, esa lección. Apostaron mucho por Venezuela, apostaron mucho por Costa Rica, apostaron mucho por El Salvador, por Urabá, por Aruba, perdón, por las Antillas, pero no cuidaron suficientemente el mercado interno. Él dice: hoy día apostamos por el mercado interno como primera prioridad, ¿sí? Y el cuarto aspecto que me interesa resumir es lo que dice él. Don Rómulo se interesa genuinamente por la gente, y en ese interesarse genuinamente por la gente ha extendido ese mensaje a sus colegas, a sus coequiperos. Vamos a apostar porque la gente no sea solamente un número, un puesto, es una persona, es un ser humano, es una familia aquí detrás. Y para redondear, digamos entonces que don Óscar, haciendo alarde ahí sí de su formación de contador y de analista financiero, dice: y siempre hay que estar revisando los papeles y las cifras con lupa y teniendo el plan B sobre la mesa, porque nunca se sabe. Esto es una lección de emprendimiento, esto es una lección de responsabilidad empresarial. Agregaríamos que la transparencia y los negocios puestos sobre la mesa han sido también una vacuna que tuvo Rómulo como fábrica y como persona, para que sus proveedores, sus clientes y sus trabajadores principalmente le creyeran en el momento donde más lo necesitó. Aprendamos que esto se llama emprender por Colombia, y esto lo estamos diciendo en el programa
Calzando Ideas con Rómulo. Buenos días. Gracias. Mi papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Romulus, comodidad y confort para ese al que consideras un guerrero. Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer.